Bueno, ahora vamos a trabajar sobre la práctica. Abrimos entonces nuestro Drive. Yo voy a trabajar en una carpeta que tengo llamada archivos colaborativos, pero ustedes trabajen en la carpeta que les convenga dentro de la carpeta de la asignatura en el Drive. Entonces vamos a crear hojas de cálculo de Google. Ya vieron la explicación en los videos con Excel, pero ahora vamos a trabajar aquí con hojas de cálculo en Google. Entonces tenemos columnas en forma vertical, tenemos filas en forma horizontal en la hoja de cálculo. La intersección entre una columna y una fila se le denomina celda. El conjunto de varias celdas es un rango de celdas. Tenemos en la parte inferior las hojas que podemos trabajar en este libro de cálculo. Aquí podemos añadir hojas, podemos trabajar sobre todas las hojas, etc. Y cada hoja nosotros podemos trabajar ciertas opciones de configuración, como duplicarlas, copiarlas, cambiarle el nombre, cambiarle el color a la etiqueta, etc. Protegerlas. Entonces, según el ejemplo que vimos, vamos a trabajar en B3, por ejemplo, y vamos a trabajar sobre goles, en este caso en lugar de, sobre equipos. Y en este caso en lugar de goles de un partido u otro, podemos trabajar, por ejemplo, goles, tarjetas amarillas, lo poco que sé, tarjetas rojas asignadas a un equipo. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, el equipo 1. Ustedes pongan los equipos que prefieran. Equipo 4 y equipo 5. Doy Enter. Lo que podemos hacer aquí es, voy a aumentar aquí la vista un poquito. Lo que podemos hacer aquí es trabajar. Es más, me regreso. Lo que voy a hacer es aumentar la letra, la fuente. Entonces todo esto que va a estar aquí lo voy a aumentar a un tamaño mayor. Y si vemos, las columnas no abarcan el total del contenido, el tamaño del contenido. Entonces, nosotros podemos presionar y arrastrar para cambiar el ancho de la columna o presionar y arrastrar para cambiar el alto de la fila. Sin embargo, si tenemos un contenido específico, si damos doble clic aquí, 1, 2, automáticamente se ajusta, es decir, se autoajusta la columna. Doble clic y se autoajusta la columna. Entonces, incluso aquí se hace más pequeña. Estos títulos los voy a alinear al centro y estos equipos también. Incluso todo el texto que está aquí dentro que va a aparecer lo voy a alinear de una vez. Ahí está. Voy a aplicar, selecciono. Si quiero seleccionar celdas que no son contiguas, recuerden que lo vimos en el video, se puede presionar la tecla control. Ahí está. Estoy presionando celdas que no son contiguas. A esa celda les voy a poner negrita y les voy a colocar un color oscuro de fondo con un color en contraste claro. Para que haga contraste, aquí lo voy a aumentar un poquito. Para que sobre, ahí está. Ok, ahora no tiene asignados aquí tampoco líneas. Si nosotros las vemos porque son de ayuda, pero si nos vamos a ver archivo imprimir una vista previa, podemos cambiar aquí a que sea carta. Aquí está. Y aquí podemos mostrar las líneas de cuadrícula o no mostrarlas. En este caso no se muestran y podemos ver si nosotros quisiéramos
colocar líneas específicas de bordes. Entonces aparecen, aunque nosotros tengamos desactivada la opción de mostrar las líneas de cuadrícula automáticas. Entonces aplicamos bordes a las celdas y vamos a trabajar, no sé, una cantidad específica de goles, una cantidad específica de tarjetas. La estoy colocando al azar. Aquí, por ejemplo, sustituyo. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar las fórmulas y funciones. Vamos a colocar aquí. Vamos a obtener primero, por ejemplo, vamos a trabajar con una función que nos va a dar el máximo. Una función que nos va a dar el mínimo. Es máximo. El máximo de una columna, el mínimo. Vamos también a obtener un promedio, pero por función y un promedio mediante fórmula. La suma por función y la suma por fórmula. Ok, damos doble clic aquí. Se autoajusta la columna. Esto que está aquí le voy a dar alineación a la derecha. Voy a asignar otro color. Ahí está. Un color de fuente, un color de relleno, de sombreado de celda. Asigno también bordes. Recuerden que los bordes también los podemos modificar dependiendo del color que necesitemos. Ahí está. Vamos a obtener el máximo, el mínimo, el promedio, ya sea por función o por fórmula, y la suma por función y por fórmula. Ok, también podemos cambiar el ancho de las columnas. Si seleccionamos una o varias, y aquí podemos cambiarlo a cierta cantidad de puntos específicos, igual que las filas. Esta fila tiene de alto 21 puntos. Entonces, nosotros podemos cambiar también estas para que tengan botón secundario. Le podemos decir que el alto de las filas lo cambiamos, no sé, a 25 puntos si quieren. Ahí está. ¿De acuerdo? Y también podemos cambiar la alineación. La alineación no nada más en lo horizontal, sino también en lo vertical. Las queremos al centro. Se ubican al centro. ¿Sí se fijaron el cambio? Fíjense en el texto si yo los ubico arriba, si los ubico al centro. Ok. Entonces, aquí voy a obtener el máximo. Para eso vamos a utilizar una función muy simple. Nos vamos a insertar función máximo. Aquí están las categorías de las funciones que veíamos en el video de Excel, sobre Excel, pero también tenemos aquí las más utilizadas. Función máximo me dice la información de qué se trata. Devuelve el valor máximo de un conjunto de datos numéricos. Aquí aparece un ejemplo de cómo es la sintaxis de la función, pero puedo aquí minimizar para nada más elegir el rango. Vean cómo aquí está en la celda, igual a max, que es la función, paréntesis de apertura, luego me está esperando el cursor ahí, luego después de que coloque el rango va a haber un paréntesis de cierre. Entonces ahí yo puedo definir el rango, que es desde C4, que es esta celda, hasta C8, que es esta celda. Al seleccionar automáticamente se coloca el rango. Pudiera teclearlo C4, 2 puntos, C8. 2 puntos significa hasta. Entonces doy un enter y automáticamente me da como resultado, aunque el contenido de la celda tenga la función, me da como resultado el valor que obtiene la función. Entonces,
Igual estos textos que están aquí les voy a dar alineación centrada, les voy a dar negrita o a resaltar y a lo mejor los voy a hacer más grande. Y aquí estas filas probablemente las trabaje más altas todavía. Okay, 35 puntos. Entonces obtengo aquí el máximo de C4 a C8. Aquí voy a querer el máximo, pero de la columna D, de D4 a D8. Y aquí voy a querer el máximo de la columna E, de la celda E4 a la E8. Por lo tanto, yo puedo copiar y pegar o puedo utilizar lo que ya observaron en el video y escucharon sobre referencia relativa. Entonces, si esta es de C4 a C8 y yo aquí arrastro y relleno, lo que va a suceder es que esta va a hacer referencia a D4 y a D8 y esta a E4 y a E8. Eso es lo que se llama referencia relativa. Ahora voy a obtener el mínimo, se va a parecer mucho. Entonces me voy a insertar función mínimo. Entonces el mínimo es de la misma rango de celdas desde el equipo 1 al equipo 5. Y es lo mismo. Este es el mínimo. Mínimo de esta columna, mínimo de esta columna, ¿de acuerdo? En todas hay un mínimo de 0. Si por ejemplo aquí yo colocara una cantidad diferente, el mínimo sería 1, que es el que me localiza aquí. Si aquí yo lo variara, el mínimo sería 2, ¿de acuerdo? Entonces todo está automatizado por medio de las funciones. Ahora me voy a hacer la función de promedio. De manera similar, me coloco donde quiero el resultado, me voy a insertar una función, elijo la de promedio y le digo el rango. De este rango, de esta celda, que es el rango, voy a querer el promedio. Entonces aparece el 4.2 y si observan tiene por ahí una coma. Entonces, que bueno, de todas maneras es el signo de puntuación. Voy a verificar aquí en archivo la configuración de la hoja de cálculo, a ver qué es lo que tiene. La configuración regional tiene España por default. Esta opción afecta los detalles de formato, como funciones, las fechas o la moneda. Me voy a buscar a México y al elegir dejo la misma hora del centro de la Ciudad de México y guardo la configuración y automáticamente me colocó el signo de puntuación. Entonces, aquí obtengo el promedio de esta. Si yo utilizo referencia relativa, entonces no hay ningún problema. Verifico, siempre verifico. Esta referencia relativa es como hacer referencia a la posición de las celdas. Es como decir, aquí yo quiero el promedio de estas. Y aquí yo quiero el promedio de estas. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan aquí, puedo también trabajar los bordes más gruesos. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a elegir esta sección y el borde aquí lo voy a elegir a lo mejor más grueso y voy a elegir este borde. Si se fijaron, de todas maneras, aunque está en la parte inferior, en la parte interior están los bordes, de todas maneras coloqué un borde exterior, pero de este grosor. Ahí está. ¿De acuerdo? Y aquí también selecciono todas estas celdas. Si yo eligiera todos los bordes hasta los interiores me los pondría gruesos de esta elección, pero no, elegí nada más los bordes exteriores. Entonces me los coloca. Me hace como 3 secciones, ¿de acuerdo? Debo de asegurarme de no voy a modificar esto, no vaya después a equivocarme. Entonces, vamos ahora al promedio por fórmula. Para utilizar la fórmula, lo primero que voy a escribir es un igual para decirle a la hoja de cálculo, Excel o la hoja de cálculo, que lo que quiero ahí es el resultado de sumar, en este caso, esta celda más esta celda, más esta celda, más esta celda, más esta celda. Y luego para sacar un promedio es la suma de los elementos entre el número de elementos. Pero si yo hago esto, son 5 equipos, entre 5.
hay que preguntarnos, ¿está correcta esta fórmula? ¿Sí o no? Si me dicen que sí y doy un enter, ¿por qué no sale igual el promedio? Porque este es un problema de las reglas de los operadores matemáticos. En matemáticas tienen prioridad antes que la suma y la resta, tienen prioridad la multiplicación y la división. Entonces, en una fórmula de este tipo, si ustedes la hicieran en un ejercicio en papel, ustedes no sumarían esto más esto más esto más esto más esto más esto y luego todo entre 5. Lo correcto es primero realizar la división o una multiplicación si hubiera, y después hacer la suma de lo demás. De la manera que le podemos decir Excel es que primero, con un paréntesis, primero sume todo esto y luego la sumatoria la divide entre 5. Vamos a ver, eso es lo correcto. Esta es una fórmula y esta es una función. Entonces, de igual manera puedo utilizar referencia relativa, verifico si hace la fórmula de la sumatoria de el rango en D entre 5 y aquí el rango en D entre el rango en E, perdón, entre 5. Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo que les decía, aquí puedo elegir aquí, perdón, puedo elegir y decirle que quiero nada más el de la derecha, por ejemplo. Me voy ahora a sumar por función. ¿Por qué me lo había quitado? Porque rellené y es como copiar y pegar. Entonces me sustituyó este borde. Sumar por función sería similar, inserto una función de suma. Y aquí quito todo este letrero que me da la descripción de la función y le digo que el rango que quiero sumar es este. Doy un enter, ahí está, me está sumando aquí de C4 a C8. Yo tengo que rellenar hacia acá. Vean cómo me quita el borde automáticamente, ahorita lo coloco. Ahí está. Y para hacer la suma por fórmula, bueno, pues es igual, algo similar a lo que habíamos hecho. Es ¿qué pasa si yo aplico en lugar de este más este más este más este más este? ¿Qué pasa si yo le digo aquí que quiero esto? ¿Funcionará? No. Me dice que hay un error, que no se ha encontrado un valor de la matriz. Entonces, si yo aquí le pusiera la palabra suma y abrir un paréntesis y después del rango colocar un paréntesis de cierre y doy enter, sí funciona, pero esa es una función, ¿de acuerdo? Es decir, que las funciones las podemos teclear también. Entonces, aquí está. Me voy a colocar, vean lo que me dice automáticamente, me sugiere, sugerencia basada en los datos, hoy agrega esta función. Pulsa Enter para seleccionar esta sugerencia. Pero en este caso yo se los pedí por fórmula. Entonces elijo. Tal vez es mucho más práctico hacerlo por función en este caso. Habrá otras ocasiones en que necesitamos combinar funciones y fórmulas. Pero lo que me interesa es que sepan trabajar ambas. Ahí está. Estos dos les voy a aplicar el borde de la derecha. Ahí está. Entonces son los mismos resultados, sin embargo, no se obtuvieron igual. Este es por función, este es por fórmula, este es por función, este es por fórmula. Ok, entonces quiero pensar que hasta ahora vamos bien. En la parte de arriba obviamente podemos colocar títulos, encabezados, word, etcétera. Entonces ya le colocarán ustedes el título correspondiente. Incluso podemos combinar celdas, seleccionamos y esto nos permite combinar esas celdas en una sola y colocar un título que sea en una sola celda. Entonces, aquí podemos poner estadísticas, futbolísticas.
Al comportarse como una sola celda, podemos trabajar su alineación, podemos trabajar sus datos de fuente, color, tamaño, etcétera. Ok. Estadísticas futbolísticas 2020. Obviamente debería ser más completo el título. No sé mucho de fútbol, pero bueno, ahí está. Aquí podemos disminuir esta columna. Y aquí, si damos doble clic en el nombre de la hoja o si damos clic aquí y podemos cambiar el nombre, lo mismo. Entonces, estadísticas de fútbol. ¿De acuerdo? Podemos colocar el nombre de la etiqueta de la hoja. Entonces, ahora hasta ahí vamos bien, espero. Vamos a trabajar ahora con un gráfico. Vamos a graficar. Ustedes cambien el nombre de los equipos, el nombre que quieran, la liga que quieran, porque hay ligas nacionales e internacionales y etcétera. Yo no sé mucho de esto. ¿Qué otro? Pumas, Cruz Azul, América. Chivas de Guadalajara existe. Y, otro, no sé. Necaxa. No lo sé. Ustedes cambien los nombres. Incluso aquí voy a bajar un poquito más. Lo voy a poner en 12. Ahí está. Ahora, vamos a trabajar. Esta hoja de cálculo no le hemos puesto título. Entonces, estadísticas de fútbol. Ok. Ahora, bueno, guión bajo. Primero, en este caso, el grupo que corresponde. Entonces, es su apellido, no el mío. Su apellido, su nombre y el grupo que corresponde. Entonces, ahora vamos a trabajar con gráficos. Entonces, nos vamos a seleccionar la información que queremos graficar. En este caso, seleccionamos el encabezado, de qué se trata, y sus datos estadísticos, estos que están aquí. Podemos también trabajar su promedio de goles, su promedio de tarjetas, ahorita lo vemos. Entonces, seleccionamos los datos que queremos graficar y nos vamos a insertar un gráfico. Entonces, al insertar el gráfico, automáticamente aparece como objeto aquí sugerido en la hoja y nos aparece un panel de editor del gráfico que tiene dos secciones, la de configuración y la de personalización. Entonces aquí en tipo de gráfico podemos variar el gráfico dependiendo si lo queremos de barra, circular, hay muchos estilos. Lo voy a escoger el simple, un gráfico de columnas, el básico. No voy a buscar apilamiento. Apilamiento si lo buscara, entonces me apilaría, por ejemplo, aquí la información de los goles y aquí de las tarjetas amarillas y de las rojas. Pero en este caso yo no quiero que se apilen los datos porque son independientes, aunque son de cada equipo, pero son individuales. Entonces el intervalo de datos que estoy graficando es correcto porque estoy graficando todos los goles, las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas, que curiosamente aquí está al revés el color, ahorita lo cambiamos, de cada uno de los 5 equipos. Entonces yo puedo agregar más, pero aquí están las series que estoy graficando. De cada equipo estoy graficando goles y también tarjetas amarillas y también tarjetas rojas. Y de cada uno, aquí yo puedo añadir etiquetas. Incluso puedo cambiar entre filas y columnas y puedo variar y elegir que aquí estén todos los equipos y aquí se unan, por ejemplo, los goles o las tarjetas amarillas o las tarjetas rojas de cada equipo. Entonces, aquí es donde puedo variar eso. Y en la sección de personalizar, puedo cambiar, por ejemplo, el estilo del gráfico.
Aquí yo puedo hacerlo de tercera dimensión, si lo ven. Puedo también colocar un color de borde o un color de fondo, un color leve de fondo. Ahí está. Puedo cambiar el tipo de fuente también. Aquí está predeterminada, pero lo puedo variar. ¿Qué puedo hacer también? El título de gráfico, aquí puedo cambiarlo y poner estadísticas futbolísticas. Estadísticas futbolísticas. Ok, 2020. Puedo variar la fuente del título, el tamaño, que si negritas, que si no negritas. Y puedo variar también el color del texto. Puedo también cambiar la alineación, etcétera. Y este título lo cierro, esta opción. Me voy a la opción de las series. Y en las series, que son estas, goles, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, aquí yo puedo aplicar en todas las series ciertas opciones, por ejemplo, la etiqueta de datos, de cuántos son los datos obtenidos en cada una, que eso sería muy útil. Entonces, ¿qué más? Hay varias opciones que podemos cambiar ahí. La leyenda es esta. Si la quiero arriba, si la quiero abajo, si la quiero a la derecha, etcétera. El eje horizontal, aquí tenemos la opción de la etiqueta, la fuente de estos ejes horizontales. Si por ejemplo lo queremos en negrita, el horizontal, lo queremos en negrita, o si queremos cambiar el color del texto también. Y también podemos invertir el orden del eje, etcétera. Entonces aquí podemos inclinar las etiquetas, pero en este caso no nos conviene. Habrá casos en los que sí. Y el eje vertical también. El eje vertical, aquí puedo elegir que sea negritas y a lo mejor también que sea otro color. Y también podemos mostrar la línea del eje o no mostrarlo. O escalas también, etcétera. Líneas de cuadrícula. Ay, perdón, ahí saca. Del eje vertical, por ejemplo, líneas de cuadrícula secundarias. Ahí están, que tal vez sean útiles. Y podemos eliminar las principales, dejar las secundarias o ambas, por ejemplo. Entonces tenemos esta sección y tenemos esta sección. Si la llegáramos a cerrar, no importa, en el gráfico, en esta parte de los 3 puntos significa más opciones, ahí podemos editarlo, editar el gráfico. Y también aquí podemos nosotros eliminarlo, descargarlo en ciertos formatos, publicarlo, copiarlo, moverlo a una hoja de cálculo. Aquí lo tenemos como objeto y este objeto lo podemos mover de lugar. O sea, podemos tenerlo aquí como un gráfico al lado de la tabla. Podemos cambiar su tamaño también. Pero nosotros también podemos aquí moverlo a una hoja de cálculo. Automáticamente nos envía a esta y gráfica fútbol. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver si colocamos el puntero, datos importantes. ¿De acuerdo? Y bueno, son variantes que podemos hacer a los gráficos. Aquí tenemos también títulos. Podemos aquí disminuir o aumentar. Y bueno, acá tenemos las estadísticas. Si nosotros hacemos un cambio acá, automáticamente va a variar acá. Entonces, bueno, les decía que podemos también hacer gráficos, pero de celdas que no son contiguas.
como por ejemplo poder graficar los equipos, con sus, por ejemplo, equipos, goles y tarjetas, presiono control y con sus promedios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Podríamos graficar eso. Nada más los promedios de estos, goles, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, etcétera. Entonces, bueno, espero que quede. Esta es una práctica que deben entregar. Y bueno, hasta aquí.